Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señor presidente. Considero, señor presidente, que el debate ha sido enriquecedor, pero creo que hay que ir realizando algunas precisiones que permitan que esta ley cumpla con el mandato constitucional y, sobre todo, aquello que está prescrito en el artículo 381 de la Constitución. El proyecto debería también contar en su inicio, señor presidente, con los considerandos, porque precisamente es ahí donde se invocan aquellos principios constitucionales que permiten la creación de esta norma. Quiero coincidir primeramente con algunos de los compañeros y colegas legisladores que han expuesto en esta mañana y tarde la necesidad de que esta sea una ley con el carácter de orgánico. La Constitución establece claramente cuáles serán las leyes denominadas orgánicas y ordinarias, y el deporte no es otra cosa más que también la garantía de esos derechos que tenemos los y las ciudadanas y no únicamente los deportistas de élite. Creo que esta ley tiene que conllevar a masificar el deporte, a ciudadanizar los espacios deportivos y que permitan precisamente que esas actividades no sean privilegios de uno ni tampoco sean en desmedro de otro. Señor presidente, nos parece importante hacer algunas puntualizaciones. En el artículo 3 de la propuesta de este informe, en la que hace referencia a la práctica del deporte, la educación física y la recreación, considero necesario que se debe implementar los principios establecidos en el artículo 381 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 85 del mismo cuerpo legal invocado. ¿Y a qué se refiere, señor presidente y colegas asambleístas? A que es necesario desarrollar la práctica deportiva, pero hablando como aquellos derechos fundamentales para la formación integral, para la salud de las personas, pero además que el Estado garantice su protección, su promoción y goce de manera incluyente y garantice los recursos adecuados y la infraestructura necesaria. Crea que es esto un parámetro importante que tiene que constar en la ley. Señor presidente, en el artículo 14 del proyecto de ley, cuando se refiere a la función del ministerio sectorial, consideramos que tiene que implementarse principios fundamentales que precisamente cumplan con su objetivo. Por eso creemos que es necesario incluir en este artículo 14 algunos literales, como por ejemplo el de mantener un sistema nacional de indicadores en el ámbito de la actividad física, el deporte y la recreación, que permitan una evaluación permanente de la eficiencia, la eficacia y sobre todo el impacto social de las políticas, planes y programas implementados. Y claro, esto nos conlleva precisamente a que esta política pública desde el Estado pueda transparentarse y precisamente la asignación de recursos sea en forma oportuna, eficiente, pero sobre todo que responda a las necesidades de cada una de las actividades deportivas. Igualmente, creo que es necesario agregar que estas funciones que permiten esta evaluación también puedan promover y diseñar y a su vez apoyar programas de fomento de masificación de la actividad física según los ciclos de vida, las preferencias culturales, las diferencias de género, las condiciones de discapacidad y generacional. Nos parece importante también que se deben coordinar con otros ministerios
porque el deporte no es solo una actividad reducida a un ministerio. Creemos que tiene que ver con algunas otras instancias como la educación, como la salud, pero además un tema que consideramos que es necesario dinamizar, impulsar y plasmar en este articulado, el cual es la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana, consideramos que no es posible que estos planes, programas, proyectos y el efectivo cumplimiento de la política pública desde su ente rector pueda hacerse efectiva. En el artículo 27, cuando se refiere a la estructura del deporte formativo, consideramos que no se puede desconocer la existencia de las ligas deportivas parroquiales. Tampoco se puede desconocer la existencia del deporte en las comunidades y que tiene su particularidad y que han permitido precisamente construir y mantener estas experiencias deportivas en cada uno de sus sectores. Señor presidente, cuando se refiere en la sección quinta del régimen de democratización y participación ciudadana, en correspondencia con el artículo 35, creemos necesaria que esa estructura tiene que priorizar las asambleas parroquiales como la máxima expresión de la voluntad y de los derechos establecidos en lo que se refiere a este cumplimiento. Esta asamblea de las organizaciones deportivas, insisto, son esa máxima expresión en concordancia con lo que establece el artículo 95 de la Constitución de la República. En el artículo 36 queremos insistir que los directorios de las federaciones deportivas provinciales deben estar estructuradas de tal manera de que la participación de la ciudadanía, es decir, de las organizaciones deportivas, pueda estar representada no solamente en cada una de sus disciplinas, sino que por el contrario se haga aún mucho más efectiva, pero que obviamente la participación desde el ente estatal también lo esté en esta conformación del directorio. Por lo que insistimos que aquí se debe incluir la presencia de un representante de las ligas deportivas cantonales. En el artículo 37, con referencia a las funciones del administrador, se definen algunas circunstancias, pero no está clarificado quién ejerce la función del representante legal o si el presidente va también bajo delegación o de quién va a asumir esa representación legal. Consideramos que es necesario precisar en el articulado para que no exista conflicto o ambigüedad en este articulado. Con relación a las disposiciones generales, nos preocupa sobremanera lo establecido en la disposición, porque no es posible que quienes sean parte de las organizaciones deportivas del directorio tienen que obviamente estar relacionadas con la actividad deportiva, por lo que insistimos que en esta transitoria general 14ª deben participar para esa nominación los dirigentes deportivos o los miembros de organizaciones deportivas. Le queda un minuto. Señor presidente, estas y otras observaciones haremos llegar con la finalidad de que sean incluidos en este texto que permitan precisamente que la ley se convierta en el instrumento para garantizar los derechos establecidos en el texto constitucional. Gracias, señor presidente.